Los que ya se fueron ya pequeños, ya perdieron la tarea. Pero tienen nota en lo que asistan a la clase de práctica. ¿Bien? En lo que se refiere a registros productivos y registros genealógicos. Hoy vamos a ver esos dos. Empezando por lo que son registros genealógicos. Empezamos con esto. El registro genealógico, como su nombre lo dice, lo que hace es registrar la genealogía de una población. Es como de cada animalito buscar su árbol genealógico y relacionarlos entre todos. Eso es el registro genealógico. El registro genealógico empezó en nuestro país en la década del 50. Comenzó con el lechero y el famoso handbook de la raza Holstein, o sea, el libro de registro genealógico de la raza Holstein. Eso lo ha hecho la Asociación Holstein. Se dan cuenta que es en 1950, en el mismo año en donde se comenzó a hacer el análisis genético en Estados Unidos. La Asociación Holstein de Perú es prima hermana de la Asociación Holstein de Estados Unidos. Están ahí muy relacionadas. Por lo tanto, lo que vamos a ver es también muy parecido a lo que se hace en Estados Unidos. Se comenzó entonces a establecer el registro genético, y eso para que nos ayuda para poder hacer las evaluaciones del procedimiento. Hace un momento se acuerdan que puse las bases, les dije que hay que ver la evaluación y la filiación, y evaluamos un animal en función de sus parientes. Para eso está el registro genético. ¿Cómo sé yo que realmente son sus parientes? Porque hay una entidad que me hace el registro genealógico. Profesor, pero yo en mi estado puedo hacerlo con mis propios papeles, con mi propio Excel. Ya, pero ¿cómo confía en tu estado? ¿O acaso ustedes hacen su propio DNI? No creo, ¿no? Hay una entidad que hace por ustedes su DNI que tiene todo el registro genealógico de todo el mundo, de todo el país. Entonces es una entidad aparte que se encarga de hacer ese tipo de registro. ¿Quiénes pueden hacer el registro? Las asociaciones de las razas o el registro genealógico zootecnico del Perú. Bueno, no hay muchas asociaciones de todas las razas, solamente acá en el Perú tenemos la asociación Holstein, la Brown Swiss, el Kennel Club para perros, la asociación de cabello para el paso, cabello de carrera y Simmental Fleck. Esas son las 6 que tenemos en el país. Yo quiero registrar a mi cuy, bueno, no hay asociación. Quiero registrar a mi ovejita, tampoco tengo asociación. Quiero registrar a otra especie, no hay una asociación. Entonces ahí es donde recurrimos al registro genealógico zootecnico del Perú. Es para aquellos que no tienen, aquellas razas que no hay asociación, recurren al registro genealógico zootecnico del Perú. Bien, entonces como se dan cuenta, ahí tenemos cómo empezó en la década del 50. Esta es la resolución que crea el registro genealógico zootecnico del Perú, año 85, hace tiempo. Y este registro, justamente, aquí recurren aquellos que quieren hacer su registro genealógico, pero que no haya una asociación para esa raza que quieren registrar. Ahí depende el registro genealógico. Así es una cartilla de registro genealógico inicial. Hace años que se trabajó así. Básicamente lo que más nos interesa en un registro es saber el nombre y registro del animal, el papá, la mamá y listo. Básicamente esa es la información que más nos interesa. Claro, esto es antiguo, ¿no? Fácil de falsificar. Ya en la actualidad hay cartillas mucho más avanzadas con su código de barras e inclusive ahorita ya es con una aplicación o por internet. Pero al final lo que queremos siempre de cada individuo es saber quién es el individuo, su papá y su mamá. Es lo que nos interesa saber. Acá tiene su número de registro, es como que nosotros tuviéramos nuestro número de DNI, es parecido en el caso de las vacas. Bueno, en el caso de los animales que tengan su asociación. Este es de la asociación Brown Swiss, ¿no? El registro genealógico de la raza Brown Swiss. Entonces, ¿quiénes manejan el registro genealógico? Las asociaciones de criadores de razas y el registro genealógico. En la actualidad, como les decía, tenemos la Holstein, la Brown Swiss, caballo de paso, caballo de carrera, el Kennel Club y acá coma el Simmental Fleck, que esas son las que tenemos nosotros en la actualidad. Este es un reglamento de la Asociación Brown Swiss, como se dan cuenta. No voy a hablar de todo eso, obviamente, porque eso ya es parte del reglamento, son como 200 páginas. Pero quiero que vean que tiene esta información. La de disposiciones generales, la inscripción, transferencias, notificación, tarifas, sanciones. Claro, hay una tarifa, porque para cada nivel que voy a registrar hay que pagar un monto. Creo que la Brown Swiss cobra 20, no, son 23 soles, creo que por cada nivel. O sea, un solo pago en toda su vida para registrar al animal que ha nacido
para registrar que es realmente de la raza Brown Swiss. Este es otro, por ejemplo, del caballo de programa de paso, también tiene su reglamento y los requisitos que debe cumplir un caballo de paso para que entre en el registro genealógico. Por supuesto que ya los especialistas en caballo de paso son los que verifican que el caballo cumple con esas características, por ejemplo, de cabeza, ¿no? Cabeza, cuerpo, adelantar, todo lo demás. ¿Cómo tiene que ser, por ejemplo, la cabeza? Construcción predominantemente convexa con tendencia rectilínea en su dirección frontonasal, además de elegante que recibe y descarnada. No sé qué significa eso, pero los especialistas lo saben, ¿no? Ellos saben perfectamente cómo se evalúa ese tipo de características en el caballo de paso. Lo mismo sucede con el Kennel Club. En el caso del Kennel Club acá es un poco más complicado porque, como se dan cuenta, son varias razas que tienen que hacer su registro. Entonces, ya no depende solamente de uno, sino son varios. Entonces, mucho más chamba. Este es el caso de Paso Fino colombiano. También tiene sus reglas en donde se establece cómo es que se va a hacer el registro y qué condiciones debe cumplir el animal para hacer el registro. Tenemos dos tipos de libros para hacer el registro genealógico. Tenemos el libro cerrado y el libro abierto. ¿Qué cosa es el libro cerrado? El libro cerrado es la forma de registro genealógico en donde para registrar a los animales solo lo pueden hacer los criadores que están asociados o son socios de la asociación de esa raza. ¿Eso qué significa? Si tenemos nosotros un animal que yo quiero registrar genealógicamente en la asociación, pero la asociación me exige que yo sea socio de ellos, o sea, tengo que inscribirme como socio y pagar mi cuota, entonces se convierte en un libro cerrado, porque solamente se restringe a quienes son socios, la persona, los creadores. Pero está el otro también que es el libro abierto. El libro abierto es para hacer el registro genealógico de cualquier animal sin necesidad que yo sea socio. Por ejemplo, eso lo hace la Brown Swiss. La Brown Swiss hace el libro abierto, hace el control por libro abierto. ¿Eso qué significa? Si yo tengo mis vacas Brown Swiss y quiero registrar genealógicamente, voy a la asociación y le toco la puerta y le digo, por favor, quiero registrar a mis vacas. Bienvenido, te voy a registrar. Yo no soy socio, pero la pueden registrar genealógicamente. Ese es el libro abierto. Entonces, más vamos a hablar del libro abierto, porque creo que es más común. Y en el libro abierto, ¿qué es lo que nosotros entendemos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Pues establecer la afiliación exacta, garantizar la pureza racial y contribuir al mejoramiento genético de la raza. Es lo que más trabajar en ese aspecto. Por ejemplo, el registro genealógico sobre el Perú, obviamente que es un libro abierto porque no hay ninguna asociación. De hecho, que tiene que ser abierto. Entonces, es lo que vamos a lograr en el caso del registro genealógico. Ahora, para poder hacer el registro implica una serie de etapas. Pasa por diferentes, digamos así, como sublibros para poder registrar a un animal. Esto tiene una serie de etapas y es continuado de forma generacional. Vamos a poner acá, bueno, acá lo tengo inscrito, pero vamos a colocar un ejemplo para que sea de contradictante. Vamos a imaginar que yo quiero registrar en mi población, quiero registrar a mis vacas Brown Swiss. Vamos a imaginar que son Brown Swiss. Yo voy, le toco la puerta al registro genealógico y le digo, ¿sabe qué, por favor? Quiero registrar a mis vacas a Brown Swiss. Ok, el especialista va a decir, ok, vamos a ir, pero al menos tienes que tener 5 vacas, no voy a viajar tanto lejos por una sola vaca, no, por lo menos 5. O sea, prácticamente toda tu población es la que tienes que registrar. Y debo verificar que cumpla con el estándar racial y que cumpla con el mínimo de producción por el piso altitudinal. Es decir, donde se encuentre, al menos debo ver que haya una buena producción de leche, o sea, que produzca como Brown Swiss. Muy bien, entonces, si es así, comenzamos el registro genealógico. Vamos a poner un ejemplito. Imaginemos que tenemos una vaca a la cual yo quiero hacer el registro genealógico. A ver, dígame el nombre de una vaca que no sea Lola, por favor, todo el mundo me dice Lola. Y está empezando Lola seguramente. El nombre de una vaca cualquiera, sí. Nombre. Juana. ¿Iguana? Juana. Ah, Juana, ya, Juana. Juana, ya, la vaca Juana. Listo, ya está. La vaca Juana. A la vaca Juana, y así como otras vacas, vamos a hacer su registro genealógico. Vamos a inscribirla en el libro abierto. Muy bien.
Entonces, como Juana está empezando el registro genealógico, lo primero que vamos a hacer es colocar a Juana en el libro I, libro de identificación. Es lo primero que se hace. Y cuando Juana entra al libro I, de identificada, va con algo más, va con el nombre, con el propietario quien tiene a Juana. En este caso, Juana está en la científica, o sea que será UCESUR. Entonces será UCESUR Juan. En la cartilla ahí, en el libro de ahí, vamos a tener UCESUR Juan, propietario y el nombre de la vaca. Eso es lo que va a aparecer. Y ahí se queda, no avanza más. Juana no puede avanzar en el registro. Pero ¿quién sí puede avanzar en el registro? Las hijas de Juana. Ellas son las que continúan todo el proceso de registro genealógico. Con Juana ahí no puedo hacer nada más. Verifiqué que es Bron Suisse y procede como Bron Suisse, pero cuando avance la cría. Entonces a Juana tenemos que inseminarla. Pero por obvias razones, como estoy haciendo mi registro genealógico, no la voy a inseminar con cualquier toro. Tiene que ser un toro de pedigree, con registro genealógico. Entonces, Juana la voy a inseminar con un toro de registro genealógico puro de pedigree, que se llama, ¿cómo se llama el toro? ¿Ah? Pancracio, el toro Pancracio. Entonces, con C o con S, no me olvidé. Con C, ¿no? Pancracio, ya. Pancracio, vamos a utilizarlo para inseminar a Juana. Y producto de ese amor entre Pancracio y Juana, va a nacer una ternera. ¿Cómo se llama la ternera? Felipa, ya, sin alusiones, ¿ah? Felipa. Ya, Felipa. Nace Felipa. Listo, tenemos la cría nacida que se llama Felipa. Felipa, ¿quién es el propietario? ¿Está? Universidad Científica de Eso. Ellos son el propietario. ¿Quién es el papá de Felipa? Pancracio. Entonces aquí colocamos Pancracio. Felipa no entra al libro I, continúa con el procedimiento. Felipa entra al libro A, así se llama, el libro A, es lo que continúa. Pero acá hay una cosa, tenemos el libro A provisional y tenemos el libro A definitivo, tenemos esos dos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Felipa nace, ¿ya nace produciendo leche? No es cierto. O sea, parece Bron Suisse, el papá es Bron Suisse puro de pedigree, pero todavía no sé si Felipa realmente produce leche como Bron Suisse. Por esa razón tengo que esperar a que produzca leche. Eso ya será cuando sea adulta. Entonces, si Felipa nace, pasa al A provisional. Cuando ya verifico que produce como Bron Suisse, pasa al libro A definitivo y continúa el procedimiento. ¿Qué pasa si Felipa está en provisional? La ordeñamos y no cumple con el mínimo requerido. La cría que sigue con A provisional. Donde se quede ella, continúa en la siguiente. Hasta que pasa al definitivo. Entonces, Felipa, obviamente, cuando sea adulta, la vamos a inseminar para que produzca cría y nos dé leche. Entonces, Felipa la vamos a inseminar también con otro toro. ¿Con qué toro la inseminamos? El nombre del toro, ¿por qué toro? No escucho. ¿Mateo? El toro Mateo. Mateo con cuatro sin cuerno. Mateo es el toro con el que mencionamos. Por supuesto, Mateo también es puro de pedigree. Tiene que ser puro de pedigree con su registro genealógico. Mateo le inseminamos con Felipa. El producto de este amor, ¿quién hace? Una ternera. Federica. Listo. ¿Quién es el propietario de Federica? No hubo Universidad Científica. ¿Quién es el papá de Federica? Mateo. ¿El abuelo materno? Listo. Entonces Federica no va a pasar por el libro I y tampoco pasa por el libro A. Federica de frente entra al libro final, que es el de registro genealógico. Y a partir de acá, todas las crías de Federica, siempre y cuando se insemine con un toro del puro de pedigree,
va a ser directamente puro de pedigree. O sea, ya está, cuando está con su registro genealógico, ya es un puro de pedigree. Entonces, en la cartilla I, ¿qué vamos a tener? Propietario y nombre. Cartilla A, propietario papá y nombre. Y en el libro final, o sea, en la cartilla final, propietario, papá, abuelo materno y el nombre del animal. Profesor, entonces en la siguiente aparecen 5 nombres. No, hasta ahí llegó, son 4 nada más. Siempre vas a colocar papá, abuelo materno, así siempre va a quedar. En la siguiente, cuando pase la siguiente, por acá aparecerá Mateo y acá aparecerá el nombre de otro toro, ¿no es cierto? Y así, va desapareciendo uno y aparecerá uno nuevo. Solamente queda con esos 4 nombres. Este ya se considera un animal ya bronzuide, pedigree, ¿no? Que es la que hemos nosotros buscado. Obviamente, como se dan cuenta, no es rápido. Tiene que pasar una generación y otra generación para que logremos esto. No es que esto que yo voy a lograr el registro, no. Va a tomar su tiempo para lograr tener ese tipo de cartilla y tener ya certificado un animal de pedigree. Este es un ejemplo de cartilla ahí en ovinos. Miren acá. Solamente tengo el propietario y el papá, creo. No hay nada más. Solamente el propietario y el nombre del animal, que es 3300. Nada más. Eso es todo. Esta es otra cartilla libro I. Acá sí aparece el propietario. ¿Quién es el propietario? SC. Enar Castillo Castro. Propietario. El nombre de la vaquita. Eliana. Ahí está. Listo. Nada más. Eso es todo lo que aparece en la cartilla I. Y ese es en el caso de los suites. En el libro A le dije, ¿no? Debe cumplir con el requisito de mínima producción y tipo. En producción de leche, por lo menos 4.000 kilos de leche en costa. Lo mínimo que se espera que produzca en campaña de 305 días, por lo menos. Con eso ya tenemos el mínimo para decir que si es como un bronce que merece estar en el libro A. Bronce como bronce pasa al libro A definitivo. Ahí tenemos un ejemplo del libro A. Para este caso, por ejemplo, ¿quién es el propietario? LLA, Alonso Aguilar. El papá, Zeus. Es el papá, no, apareció el papá, Zeus. Y el nombre de la vaca, Lau. Ya está. Listo, ya tenemos entonces el libro A. Y finalmente, ya con el libro final, ya estamos hablando de que pasa a ser ya pasa a ser de registro genealógico. Ahí tenemos, por ejemplo, esta cartilla de Bronsuis también. ¿Quién es el propietario? INIA, ¿no? Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA. ¿Quién es el papá? Rocket, ahí está el papá, Rocket. ¿Quién es abuelo materno? Imperial, ahí está. Abuelo materno, Imperial. Ya está. ¿Y el nombre de la vaca? Stella. ¿Ve? Como solamente sabe el nombre, ya sé toda la información del animal. Porque ya sé el orden, que es el propietario para identificar quién es hijo de quién. Por ejemplo, este es en bovino Hampshire, en este caso también del registro genealógico zootécnico. Acá falta algo. ¿Quién es el propietario? Casablanca, ¿no? Casablanca es el propietario. ¿Cómo se llama el animal? El macho que está acá. 1871. Ese es el animal. ¿Qué cosa falta? El papá. ¿Quién es el papá? ¿Está? 1496. ¿Quién es el abuelo materno? 1558. El abuelo materno. O sea, el papá de la mamá. La mamá es esta y su papá. 1238. Acá está. 1238. O sea que acá debió haber sido Casablanca 1496, 1238, 1871. Eso debió haber sido. Número telefónico internacional. Así debió haber sido. Por eso no está firmado, ¿no? Porque me faltó agregar esa información. Profesor, ¿qué es eso de doble, simple y triple? Ah, buena pregunta. Como estamos hablando de ovino, en ovinos, importante es saber si el animal que estoy mirando o el que está evaluándose viene de parto simple, parto doble o parto triple. En el registro genealógico de ovino se coloca esa información de qué parto viene. Importante colocar esa información porque lo que todos deseamos es una generación que tenga parto múltiple, ¿no? 2, 3 crías en un solo parto, ¿no? En ovino favorece bastante eso. Buena pregunta. Esta es una cartilla de registro genealógico
tipo de caballo paso fino colombiano. Miren, acá tienen padres, abuelos y hasta bisabuelos va a tener inclusive. Entonces se agrega más información. Y a la vuelta tengo la foto del animal. Pero son más específicos en registrar de esa forma a los animales. Este es en ganado cebú, ahí está, en ganado cebú también parecido. Y acá tenemos una lista de toros del Banco del Semen. Acá tenemos bastante información con solamente ver la lista. Acá tenemos su registro genealógico, la raza, el nombre del toro, el valor genético y el precio de la pajilla de semen. Este es el toro nacional. Por ejemplo, en la raza Holstein, Antonio, ¿quién es el propietario de Antonio? Patito, ¿no? Establo Los Patitos. Ese es el propietario. Establo Los Patitos, el que queda acá en Ñaña. Ese es el propietario. ¿Quién es el papá? Colpe Red. Ese es el papá. ¿Quién es el abuelo materno? Sabrer. Y el nombre del torito es Antonio. Al costado dice más 707 libras. ¿Qué significa eso? Ese es su valor de mérito genético. Significa que si yo utilizo a Antonio, las hijas van a producir 707 libras más de leche que el promedio actual. Eso significa. Si hoy día el promedio es de 20.000 libras, con Antonio ahora vamos a producir 20.707 libras de leche. Ese valor que está diciendo extra que gana con respecto al promedio actual. Entonces, si eso es lo que gana con respecto al promedio actual, ¿qué toro es mejor? Ahí está, ¿no? 1582, creo que dice acá. El toro, Herodes. ¿Quién es el propietario de Herodes? San Isidro. Establo San Isidro. ¿Quién es el papá de Herodes? Planet. ¿Y el abuelo materno? Fritz Jinx. Así se llama. ¿Eso por qué es importante? Porque en el mundo del ganado lechero hay toros muy famosos en el mundo. Y la gente quiere criar esos toros, porque tú no sabes que son toros de muy buena calidad genética. Todos los conocidísimos en el mundo: Freddy, Planet, Blitz, George, Man Man, Boy Boy, Toy Story, Toy Story 2. No, de verdad, hay toros que se llaman Toy Story, Toy Story 2 y son toros muy famosos. La gente busca criar esos toritos, de verdad. Acá, por ejemplo, se dan cuenta que estos toritos tienen mejor valor de mérito genético. ¿Por qué? Porque justamente papás de Planet y nietos de Blitz. Imagínense, son un muy buen toro, ¿no? Por eso tiene buena calidad genética. ¿Quién dice que no tenemos a Messi? Ahí está Messi. Eso, tenemos a Messi. Propietario molinero, o sea, el establo de la Molina, lo de la agraria bien chistoso, no cuesta un Messi a su torito. El papá de Messi, Olto. Abuelo materno, Josu. ¿Se dan cuenta? También está Rómulo. ¿Quién es el propietario de Rómulo? Camay. Por si acaso, Camay no es el jabón, ¿ya? Camay significa Cooperativa Agropecuaria Martínez Yamonaqué, que está en la Santa Juana, Medio Mundo, Huacho. Todo eso es Camay. Pues está allá en el norte, en tierra. Papá, Signispe. Abuelo materno, no. Y ahí está su valor de mérito genético. No, perdón, sí, está bien, ¿no? Rómulo. Hubo un tiempo que también estaba Remo. Sí, estaba Rómulo y Remo. Pero Remo no tenía buen valor genético y terminó chorizo. Entonces, ahí tenemos los nombres de los toros. En este caso, los Holstein. También tenemos, por ejemplo, Bron Swiss, Jersey, Gir Lechero, Gir Orlando, Blonde Quité y Cimenta Fragli. Esos son los nombres que tenemos de esas razas. Claro, acá ya no aparece valores genéticos porque esos son más para carne, ¿no? Pero eso acá sí tiene su valor genético para leche, que es justamente lo que nos interesa más, obviamente para ganado lechero. Entonces, ya sabiendo el nombre del animal, miren toda la información que ya podemos saber para ver con cuál nos podemos quedar en la parte de selección. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hasta acá lo que viene a ser el registro genealógico. Ahora, el registro productivo. Obviamente, cuando nosotros queremos evaluar los animales, tenemos que hacer un registro de producción. Debo saber qué se está produciendo o cuándo lo está produciendo. Usamos el registro de acuerdo al objetivo de la producción. Si estoy produciendo leche, pues registro la producción de leche. Si estoy, yo qué
quiero mejorar la parte de carne, registro los pesos vivos para mayor producción de carne. Aquí se tomen en cuenta los factores que alteran la productividad. Siempre cuando vayamos a hacer los registros animales, no se fija solamente que el nombre llegue en cuánto producen. También tenemos que fijarnos en los factores que pueden influenciar sobre ese rendimiento. Por ejemplo, la edad de la mamá, porque de acuerdo a la edad de la mamá, pues los animales tienen pesos diferentes, o de repente el tipo de parto, porque dependiendo del tipo de parto también el peso es diferente. Yo quiero, por ejemplo, registrar el peso de nacimiento de los corderos. ¿Quién pesa más? ¿Cordero de parto simple o cordero de parto triple? Simple. Parto simple pesa más. Y si yo comparo los corderitos sin tomar en cuenta el tipo de parto, pues siempre va a parecer que los mejores son de parto simple, pero no necesariamente son los mejores. Lo que pasa es que el otro, por tamaño de camada, es más chiquito. Pero de repente sea bueno genéticamente. Entonces, cuando registramos la productividad, debemos tomar en cuenta esos factores que saben que puede alterar la producción y lo considero. Y luego hago el cambio, hago la estandarización. ¿Cómo sé quién es mejor ahora? Estandarizo la productividad, tomen en cuenta esos factores. No solamente el tipo de parto, está el sexo, la edad de la mamá, el tipo de parto, procedencia, dónde vivió, dónde comió, un montón de cosas que tú sabes que puede afectar su rendimiento. Los factores de ajuste varían de acuerdo al estado fisiológico productivo del individuo y pueden ser aditivos o multiplicativos. Actualmente hay factores de ajuste, o sea, números que tú le sumas al rendimiento animal para estandarizarlo o lo multiplicas. Dependiendo de qué, de la edad, el sexo, tamaño de camada u otro factor que sabes que puede influenciar sobre ese rendimiento. Pues obviamente ya es fisiología que ustedes van a conocer, ¿no? Ya no es lo mismo para todos los animales, ¿no? Para todas las especies. Cada especie tiene sus propios factores que saben que pueden influenciar. El factor de ajuste aditivo, ¿qué es lo que hace? Solamente como su nombre lo dice, sumas al rendimiento que tú tienes, súmale un factor y listo, ese es el nuevo valor de rendimiento ajustado por ese factor que estás evaluando. Por ejemplo, acá se está evaluando el peso LCT en libras en vacunos. Y se está ajustando de acuerdo a la edad de la madre. Ahí está. De acuerdo a la edad de cada madre se suma un factor de ajuste. ¿Y qué es lo que sucede? La curvita se desplaza a la derecha. Solo cambia el promedio, no cambia la varianza. Eso es lo que hace el factor de ajuste aditivo. Pero debido a eso, por esa razón que no estamos utilizando el factor de ajuste aditivo, porque la varianza la está manteniendo. Y tú sabes que la varianza puede cambiar. Así que está también el otro, el factor de ajuste multiplicativo. Este cambia la media y también cambia la varianza. Vienen que aquí están comparando el peso a los 120 días en libras en corderos, pero de acuerdo al tipo de parto, y de acuerdo al tipo de parto aplican un número que multiplica el rendimiento del peso a los 120 libras, y fíjense que el promedio y la varianza están cambiando. Entonces ya tenemos en la actualidad factores de ajuste multiplicativos y aditivos. Eso es lo que tenemos ya en la actualidad y se puede corregir y estandarizar sus rendimientos tomando en cuenta los factores que les mencioné. ¿Qué puede influenciar en el rendimiento animal? Pues su rendimiento fenotípico, ¿de qué depende? Pues de la parte genética y la parte ambiental, incluyendo la parte de la media. Pero siempre cuando medimos el rendimiento puede haber un efecto de error. ¿Por qué? Hay esos equipos de medición, mal manejo de equipos o el famoso error humano que nos ocurre bastante. Entonces el modelo final debe incluirse el efecto de error. ¿Cómo hacemos que este error sea más chiquito? Agregando nuevos factores que yo sé que influencian este rendimiento. Si tú agregas más información a través de un modelo lineal, ya puedes ir descartando y obtengo un valor de error más chiquito. Claro, obviamente evitando todos esos problemas, sobre todo lo que es el mal manejo de equipos. Por ejemplo, si yo les pregunto si saben manejar una balanza, ¿saben manejar una balanza? ¿No saben manejar una balanza de verdad? Me asustan, ¿ah? ¿Alguien sabe cómo manejar una balanza? ¿Cómo sé que llegué el peso en la balanza? ¿Por qué digo el mercado? ¿Qué número? El peso, ¿no? Ahora digitalmente facilito todo. Como lo con mi producto de mi balancita y ahí marca el peso, ¿no? Digital, fácil. Si es una balanza de reloj. La aguja, ¿no? La aguja marca dónde está el peso y ya tienes tu peso del producto. Si les digo, ¿saben manejar una báscula?
¿Cómo sé una báscula si llegué al peso? Cuando encuentro el equilibrio, si no me equivoco. Exacto, a veces que hay una barra que se mantiene en equilibrio, ¿no es cierto? ¿No? En este caso, cuando ya llegó el equilibrio, ahí recién decimos que está listo ya para poder llegar al peso adecuado, ¿no? Que es lo que se busca en esos casos. Entonces, si ustedes no saben manejar bien los equipos, pues ahí puede haber muchas fallas. Normalmente es el error humano lo que afecta bastante este tipo de buen registro. Muy importante, siempre cuando comparamos el rendimiento de los animales tiene que ser en ambientes uniformes. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un ambiente bueno para un animal y un ambiente malo para otro, cuando comparan los rendimientos, obviamente el de buen ambiente va a salir mejor. El otro no tiene la culpa, lo que pasa es que no le hizo un buen ambiente, estaba en un ambiente malo. Mala comida, mal sombra, mal todo. La medición de rendimiento debe ser bajo condiciones uniformes, sea bueno o malo regular, pero lo mismo para todo. Solamente comparando el rendimiento de un animal en un ambiente uniforme se pueden separar los efectos genéricos de los ambientales. Si todos los animales están bajo el mismo ambiente y veo que uno es mejor que otro, obviamente la diferencia es genética y ahí es donde yo voy a comenzar a escogerlo. Yo me acuerdo que cuando estaba en Pativilca había un establo de ganado de carne y en este establo el señor lo que hacía era engordar, ¿no? Generar actividades para el engorde. Pero se imaginen en Pativilca en mes de febrero sin sombra. Es un horno, 50 grados ahí en el corral. Es un horno increíble, más las moscas, los zancudos hacen muchísimo calor. Y yo le decía al propietario, oye, pero ¿por qué no le pones sombras a los corrales? Ni un corral tenía sombra, tenía como 1500 animales. Enorme. Y no había ni una sombra. No, me dice, yo quiero que todos los animales aguanten la temperatura y me quedo con los más resistentes, que se mueran los que no aguantan. O sea, malo, ¿cómo vas a hacer eso? Ustedes saben eso. ¿No? Uno me dice que sí, creo. No, así abaratamos costos. Una cosa es abaratar costos, pero otra cosa es ganar a expensas del sufrimiento del animal, ¿no? Tampoco no te pares, ¿no? Tiene que cambiar su sombra para que aguante. Pero eso es lo que hacía el Señor. Se le morían los animales del calor, se morían las crías, pero igual se lo usaba por colocar la sombra. No, que se queden los que aguantan mejor. Bueno, es un ejemplo de que para todos somos un ambiente uniforme, ¿no? Pero no debe ser así, ¿no? Se supone que no debes hacer eso. Y siempre es muy importante cuando comparas animales, comparar grupos contemporáneos, es decir, compara grupos animales con su grupo de donde salió. Si comparo grupos diferentes, ambientes y diferentes épocas de nacimiento o diferentes tipos de manejo, pues va a haber muchísimos sesgos. Lo ideal es siempre comparar en condición de sus contemporáneos. Por ejemplo, el grupo contemporáneo tiene que ser sesgado. Siempre cuando comparamos siempre con el promedio al que pertenece. Suponemos que yo quiero toro de carne y acá tenemos el toro A y el toro B. Solamente viendo esto, ¿qué toro es mejor? El B, ¿no es cierto? ¿No? Porque tiene más peso, obviamente mejor peso al año. Pero ahora fíjese, te digo una cosa, el grupo contemporáneo de toro A, su promedio de sus contemporáneos es 940 libras. Y el de toro B, 1060 libras. Sus contemporáneos, ¿eh? ¿Eso qué significa? Que el toro A tiene 10 libras más que el promedio de su contemporáneo y el toro B 10 libras menos. Ahora viendo eso, ¿cuál es el mejor? El toro A. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante comparar con un grupo contemporáneo. No compares con el que no le pertenece, ¿no? Sería muy distanciado. Obviamente va a salir la diferencia, pero con sus contemporáneos sí es otra cosa. Y siempre cuando lo comparamos tiene que ser grupos grandes, no vaya a comprar un grupo chiquito. Algunas veces he visto a personas que dicen, este es mi mejor animalito, es el precioso, el mejor reproductor que tengo, el más hermoso. Pero eso se da a veces porque a ese animal le ha dado una condición ambiental muy diferente a los otros. De repente porque era muy bonito, muy cariñoso, daba besito y le daba más alfalfa, más balanceado, cuidado, agua de bien. De todas las dados para que se mantenga así de bien. Pero había un ambiente que es separado, no es igual para todos. Hay un ejemplo de un ambiente que no es
uniforme. Obviamente salió mejor porque tiene un ambiente muy diferente al que tienen los demás. Entonces es muy importante evitar ese tipo de errores, que es no considerar el ambiente uniforme y el grupo contemporáneo. Ejemplo de registro productivo: siempre cuando ustedes hagan el registro de los animales en su rendimiento, hay que considerar su codificación, su arete, ¿no? Siempre se coloca un arete o un chip o un tatuaje para identificar al animal. Y procuren de que esa identificación tenga un significado. Yo podría poner como identificación 001, 002, 003, ¿no? Pero a lo mejor si colocas algo que te diga algo más, por ejemplo, soledad. Este es un ejemplo de una planilla de nacimientos en alpacas. ¿Qué tenemos acá? El orden que nace, el día que nació, el número de arete de la cría, arete de la mamá, arete del papá, la raza, el sexo, color, peso de nacimiento y la familia a la que pertenece con sus observaciones. Aquí esta empresa alpaquera coloca los códigos de nacimiento de los animales en función a cuándo han nacido. El primer número es el mes de nacimiento. El segundo número es el año de nacimiento. Y el tercer número es el número correlativo que nace durante esa época. Por si no lo sabían, en alpacas la época de nacimientos es entre enero y febrero normalmente. Entre enero y marzo normalmente. Es la época de nacimientos. Entonces, fíjense acá, esta cría de alpaca nació en diciembre del año 2010 y es la primerita en nacer. En este caso no nació en enero, nació en diciembre, se adelantó el parto, ¿no? No es culpa, ¿no? Depende muy grande, se adelantó el parto. Nació antes el animal. Este de acá es una madre, nació en enero del 2008 y es la número 70 en nacer. ¿Ven? Con solamente ver la arete ya hoy día puedo saber qué edad tiene, se puede saber. Este de acá, a ver, ¿cuándo nació? En Enero 2007, y ese número 342. ¿Ven? Alto que se puede saber la edad que podría tener. Este de acá, la que está en amarillo, ¿cuándo nació? Diciembre 2001, es el número 32. Pregunta: de esta alpaca, ¿cuál es su grupo contemporáneo? ¿Nacidos 2001 o nacidos 2002? ¿Quién es su grupo contemporáneo? ¿Ah? 2001, ¿por qué? ¿Porque nació en 2001? 2002. ¿Qué acabamos de decir hace un momento? ¿Cuándo nacen las alpacas? ¿En qué época? Entre enero y marzo. Si está naciendo en diciembre, se adelantó el parto, pero pertenece al grupo 2002. Es su grupo contemporáneo. Así que por favor, no sean nunca muy mecánicos. Ah, dice ahí uno, ya de frente lo pongo 2001. No, usen el criterio. En algunos casos, adelante el parto. Van a haber algunos casos, creo que lo tengo por acá. No tengo. Había uno que me acuerdo que nació en octubre. Era un parto no programado, o sea, nació, bueno, ya por ahí saltó la alpaca, se metió el corral de las hembras y la empadró. Nació en octubre, me acuerdo. No está acá. Pero a veces puede suceder eso. Profesor, ¿qué cosa es? SA sin arete, se perdió el arete. No sabemos quién es la mamá. Solamente ahí tenemos el código de la cría. Se perdió el arete de la mamá. No hay papá, bueno, si hay un papá, no, pero no se tiene más así. Entonces, esta acá es una forma de registrar el rendimiento. Siempre es muy importante colocar una buena codificación. Este acá es un registro de producción lechera. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre esas dos planillas? Una planilla es para 2 ordeños y esta de acá es para 3 ordeños. Este establo ordeña cada 12 horas. Este establo de acá ordeña cada 8, dividir, ¿no? Cada 8 horas ordeña ese establo. Entonces, ¿cuál uso, profesor? Pues depende del manejo que tengan en su establo. No es algo que yo tengo que decirte ahorita. Eso lo deciden ustedes. Cuando hagan su trabajo de investigación en caprino lechero, ahí tienen que, como es caprino lechero, tienen que colocar una planilla de caprino. Y ahí tienen que colocar si va a ser un ordeño o 2 ordeños, ¿no? Que haya 3 ordeños. 1 o 2 ordeños tienen que decidir. Y en función de eso tienen que hacer su
planilla de rendimiento. Es el error que todo el mundo comete. En una parte del documento dice que se va a trabajar con un orden al día y cuando le ponen planilla copiada y pegada de otro lado, no son al dice. Eso te baja la nota, porque se nota que no lo has hecho, lo has copiado y pegado de alguien más. Entonces es muy importante que ustedes diseñen su propia plantilla de registro de rendimientos. Sea en vacuno, en capín, en bovino, en el fracaso, que es una plantilla para lo que ustedes tienen como objetivo. No voy a registrar algo que no voy a mejorar, no me interesa un carácter, entonces no lo registro. Me interesan solamente los caracteres que me interesan, más los factores que pueden influenciar ese rendimiento. Por ejemplo, acá se registra el peso de nacimiento, pero se sabe que está influenciado por el color del vellón, por el sexo del animal, por la raza del animal, e inclusive por la familia en donde nació. Todas esas consideraciones lo tomen en cuenta para su registro productivo. Bien, chicos, entonces eso es con respecto a la parte de registros productivos y registros genealógicos. ¿Qué van a hacer ustedes como tarea? Como tarea, módulos. Acá está su guía de práctica que está al final. Su guía de práctica. Su guía de prácticas. Acá fíjense en el primer capítulo que tenemos la dividida que son registros productivos. Acá está. Registro y estandardización. Acá, todo lo que yo he dicho está acá, por si acaso, nadie lo olvide, pero bueno. Y aquí está su tarea. Ahí está. ¿Cuál es su tarea? Ahí está. Esas preguntitas. Responder, ¿no? ¿Qué son los registros genealógicos? ¿Qué información se encuentra incluida en los registros genealógicos? ¿Qué son los registros productivos? ¿Qué encontramos en los registros? Con un gráfico describa los pasos para inscribir a una vaca Brown Swiss en los registros genealógicos. O sea, como lo que yo hice, ¿no? Mejor lo borro antes que lo copie. En este caso, algo como lo que yo hice, también lo borran ustedes, pero con su propio nombre, ¿no? No lo vayan a hacer lo mismo que yo he hecho acá, es un copy-paste. Utilizan nombres propios y colocan ahí cómo es que se registra a una vaca Brown Swiss. Y decirme qué información se encuentra en los libros I, libro A y el libro final de registro genealógico. ¿Qué información vamos a encontrar al final en eso? Bien. Como ya les he dicho, al final del día, o sea, tienen hasta las 11:59 de la noche para presentar esta tarea. Pueden hacer ahorita en su sala de estudio.